Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Estados Unidos siempre se ha presentado como el país de la libertad, las oportunidades y, como no, como el mayor garante de la democracia en el mundo. A pesar de ponerse estas etiquetas, Estados Unidos siempre ha incurrido en graves contradicciones al aprobar leyes anticomunistas que atentan precisamente contra la libertad, las oportunidades y la democracia de la que tanto hacen gala los políticos estadounidenses. Aunque parezca mentira, estas leyes anticomunistas aún siguen vigentes en Estados Unidos, y en este vídeo os quiero hablar sobre las leyes anticomunistas de Estados Unidos. Vamos con el vídeo, este replaneta. ¡Comenzamos! Estados Unidos es la mayor potencia imperialista del mundo y desde el desmantelamiento de la Unión Soviética ha impuesto su dominio por todo el mundo, que es conocido como el unipolarismo. A la hora de hablar de Estados Unidos, es muy importante hacer una diferencia, que es la diferencia entre el gobierno o el Estado estadounidense y el pueblo trabajador estadounidense, ya que el pueblo trabajador estadounidense es tan digno como cualquier otra clase trabajadora del mundo y están destinados a formar parte de un futuro mundo comunista. Pero sí es verdad que la clase trabajadora de Estados Unidos tiene unas particularidades muy destacables, porque la clase trabajadora estadounidense forma parte de la principal potencia imperialista del mundo, forma parte de un país sumamente desarrollado capitalistamente hablando, y de darse una revolución proletaria en Estados Unidos, tienen el potencial de cambiar el destino del mundo entero e incluso el curso de la historia, porque es innegable que una revolución proletaria en Estados Unidos puede contagiar al resto de masas trabajadoras del mundo. Esto siempre lo han sabido las élites capitalistas del país y sus representantes políticos, y por eso mismo siempre han intentado blindarse. ¿Cómo? Aprobando leyes anticomunistas verdaderamente draconianas para evitar que se produzca una revolución proletaria en Estados Unidos. Tal vez el periodo más duro para la clase trabajadora estadounidense fue el macartismo, el cual fue el periodo en el que más claro se pudo ver la histeria y la paranoia anticomunista que asoló completamente Estados Unidos, en el que se convirtió en una verdadera caza de brujas, en el que actores y directores de Hollywood fueron perseguidos, distintos sindicalistas fueron perseguidos, como no, dirigentes y militantes del Partido Comunista de Estados Unidos también fueron perseguidos por la CIA, el FBI y los distintos políticos estadounidenses. Entonces, sí es verdad que muchas de las leyes anticomunistas que aún siguen vigentes en Estados Unidos pertenecen a este periodo, pero no todas. Así que bueno, ahora os voy a hablar un poco sobre las leyes anticomunistas más importantes que hay en Estados Unidos. Ya digo, no todas las leyes son puramente anticomunistas, pero sí que afectan a los comunistas y las he ordenado cronológicamente. Así que vamos allá. 1. La Ley de Espionaje de 1917. Esta ley no puede considerarse como una ley puramente anticomunista, pero sí que acabó afectando a muchos dirigentes y militantes comunistas y socialistas estadounidenses. O sea, la ley de espionaje de 1917 ayudó a destruir el Partido Socialista de Estados Unidos. Esta ley tenía varios objetivos, y tiene varios objetivos porque sigue vigente. Prohibir la interferencia en las operaciones militares o el reclutamiento, prevenir la insubordinación en el ejército y evitar el apoyo a los enemigos de los Estados Unidos durante una guerra. Obviamente, esta ley puede afectar de sobremanera a los comunistas. ¿Por qué? Porque en una guerra la tesis leninista nos lleva a los comunistas a apoyar la guerra civil revolucionaria en un contexto de guerra. Es decir, como decía Lenin, guerra revolucionaria a la guerra
imperialista, convertir la guerra imperialista en guerra civil revolucionaria, que esto significa que la guerra imperialista, en el plano internacional, es la mejor oportunidad para que la clase trabajadora tome el poder en su propio país. Obviamente, esta consigna, defender este objetivo, es muy fácil que la gente lo vea como algo antipatriótico y como una insubordinación o un apoyo a los enemigos nacionales. Entonces, la ley de espionaje de 1917 es muy fácil aplicarla para los comunistas que aboguen por la táctica leninista de hacer la guerra civil revolucionaria en un contexto de guerra. De hecho, el Partido Socialista de Estados Unidos fue acusado de antipatriotismo en la Primera Guerra Mundial por hacer la propaganda al estilo leninista. Y muchos dirigentes y militantes del Partido Socialista de Estados Unidos tuvieron que moldear o escaparse como podían de esta ley porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos fueron a por ellos acusándolos de antipatriotas y de hacer el trabajo sucio dentro del país a los enemigos de Estados Unidos. 2. La ley Smith de 1940. Al igual que la ley sobre espionaje de 1917, esta ley tampoco puede considerarse como una ley puramente anticomunista, pero sí que fue usado para procesar a muchos dirigentes y militantes comunistas. La ley Smith tiene como objetivo prohibir las organizaciones y también detener o sancionar a las personas que aboguen abiertamente o públicamente por el derrocamiento del gobierno estadounidense por el uso de la fuerza o la violencia. Es decir, esta ley prohíbe que tú puedas hacer propaganda para tomar el poder en tu país, porque tomar el poder en tu país significa derrocar el status quo, derrocar el gobierno al que estás sometido. Entonces, lógicamente, esta ley lo impide. Y todo aquel que haga propaganda en este sentido puede ser detenido, sancionado, multado, etcétera, etcétera. Concretamente, la ley Smith fue usada para abrir un verdadero proceso anticomunista en 1949 contra los dirigentes y militantes comunistas del Partido Comunista de Estados Unidos. Y este proceso es conocido como los juicios de la ley Smith a los líderes del Partido Comunista. Entonces, podéis ver cómo poco a poco el gobierno estadounidense, el establishment estadounidense, se blinda ante el trabajo comunista, ante la agitación y propaganda comunista y previene, con las leyes, jurídicamente, una posible revolución proletaria. 3. La Ley de Control Comunista de 1954. Esta ley sí que fue una verdadera ley anticomunista, dirigida en contra de los dirigentes y los militantes comunistas. No hay nada más que ver el título completo de la ley, que es la ley para ilegalizar el Partido Comunista, prohibir a los miembros de organizaciones comunistas servir en ciertas capacidades representativas y para otros fines. Abogaban abiertamente por ilegalizar el Partido Comunista y prohibir la representación de los distintos dirigentes comunistas. Así de claro. O sea, concretamente, esta ley declaró ilegal al Partido Comunista porque lo consideraba una agencia de una potencia extranjera hostil. Es decir, que el Partido Comunista de Estados Unidos supuestamente era o lo consideraban una sucursal de la Unión Soviética en Estados Unidos. Y, bueno, los castigos que iban a imponer con esta ley eran multas de hasta $10.000 o 5 años de prisión a miembros militantes del partido que no se registraran ante el fiscal general o a personas que simpatizaran o contribuyeran a las actividades del partido. Nótese aquí la ambigüedad de la ley, porque claro, ¿qué se puede considerar por simpatizante o por personas que contribuyan al partido? Esto es demasiado ambiguo. Y esa ambigüedad puede llevar a que una simple persona que opine favorablemente sobre las actividades comunistas o que le guste el Partido Comunista o hoy en día con las redes sociales comparta información comunista o haga retweet a cierto contenido comunista se le pueda aplicar esta ley. Porque es que esta ley es sumamente ambigua, pero esta ambigüedad lo hicieron queriendo para que muchísima gente pudiera entrar dentro de lo que especifica esta ley.
De ahí que muchísimos sindicalistas, izquierdistas, no puramente comunistas, pero izquierdistas, activistas en favor de los derechos de los negros en Estados Unidos, de los derechos de las mujeres, pudieran ser incluidos dentro de esta ley y pudieran ser perseguidos legalmente. La ambigüedad con la que jugó aquí Estados Unidos no era ninguna casualidad, sino que era premeditado. Porque ya que estaban, bueno, vamos a intentar acabar con toda la disidencia posible. Estados Unidos siempre ha sabido muy bien que no se puede cambiar el status quo del país. Y esto me hace mucha gracia porque a la hora de analizar los países socialistas, las repúblicas populares, la propia Unión Soviética, los anticomunistas siempre dicen que no había una verdadera oposición real en estos países porque las leyes de estos países, de las repúblicas populares o las repúblicas del bloque del Este, estaban blindados para evitar una contrarrevolución. Obviamente, ¿cómo va a permitir un Estado que existe una oposición que tenga como objetivo cargarse el status quo? Pero es que ni Estados Unidos lo permite. Ni Estados Unidos permite que exista un partido que abogue abiertamente por derrocar el gobierno, que abogue por una revolución proletaria. Es ilegal, no lo permite. ¿Por qué lo debería permitir la Unión Soviética? ¿Por qué lo iba a permitir la República Democrática de Alemania? Claro, esos países sí eran antidemocráticos porque no permitían una verdadera alternativa en la oposición política, pero Estados Unidos es el mayor garante de la democracia y tienen las mismas leyes que podía llegar a tener la Unión Soviética en su momento. Qué hipocresía, ¿verdad? Es que este es el problema del anticomunismo, que luego a nosotros, a los comunistas, nos tachan de adoctrinados, de que seguimos una religión, y los que realmente siguen una religión son los anticomunistas, que les han lavado el cerebro y critican a la Unión Soviética lo que tienen ellos mismos en casa. Y esto es realmente la hipocresía del anticomunismo. Y luego, aparte de estas leyes que os he hablado hasta ahora, también existen leyes estatales concretas. Bien, por ejemplo, Oklahoma prohíbe la membresía en el Partido Comunista o grupos que busquen derrocar al gobierno. New Hampshire prohíbe la enseñanza del comunismo o del socialismo en las aulas. Pensilvania, Alabama, California, Washington, Florida, Georgia, Illinois, Tennessee y Virginia también tienen diversas leyes anticomunistas en sus códigos legales. Muchísimos estados y el propio gobierno de Estados Unidos tiene esas leyes para blindarse y evitar una revolución proletaria en el país. Porque aparte de acabar con el status quo, las consecuencias internacionales que puede llegar a tener una revolución proletaria en Estados Unidos pueden ser enormes. Si una revolución proletaria en la Rusia zarista cambió el curso de la historia, imaginad lo que puede llegar a atraer una revolución proletaria en Estados Unidos. Cambiaría el curso de la historia por completo. Ahora bien, sí tengo que destacar que todas estas leyes han tenido sus problemas legales y que ha habido muchas discusiones en los tribunales estadounidenses respecto a estas leyes e incluso algunos tribunales las declararon anticonstitucionales. Pero a día de hoy, oficialmente, siguen vigentes y nunca se han derogado. Eso hay que dejarlo muy claro, porque ya sé que alguno vendrá diciendo, pero esas leyes hoy en día nos aplican mucho, distintos tribunales fallaron y aseguraron que eran anticonstitucionales, sí, pero siguen vigentes. Siguen vigentes. Y un nuevo gobierno reaccionario al estilo Trump puede hacer todas las triquiñuelas legales posibles para que estas leyes vuelvan a funcionar. Y no dudéis en ningún solo momento que si realmente la clase trabajadora estadounidense comienza a organizarse y empieza a suponer una amenaza para la clase dominante estadounidense, usarán todas estas leyes para acabar, para cortar, decapitar el movimiento comunista. Y, obviamente, la sociedad estadounidense y muchos abogados progresistas se dieron cuenta en su momento que estas leyes incumplían la primera enmienda a la Constitución de Estados Unidos que prohíbe la aprobación de leyes que atenten contra la libertad de expresión, la libertad de prensa y de asociación. Porque todas estas leyes que os he mencionado hasta ahora atentan contra esta primera enmienda. La violan directamente. Pero siguen vigentes. Y además no solamente que atentan contra la primera enmienda, sino que además
La ambigüedad de estas leyes permitió en su momento al FBI y a la CIA no solo detener, perseguir y acusar comunistas, sino también a cualquier otro movimiento izquierdista o de corte izquierdista o feminista o antirracista o incluso en favor de los derechos humanos que existía en Estados Unidos de forma extraparlamentaria. Entonces, claro, no fue nada extraño que trabajaran para declararlas anticonstitucionales. Pero repito, siguen vigentes a día de hoy y ha habido estados que no los han querido derogar, como por ejemplo la ley de control comunista. Esta ley sigue vigente hoy en día en Estados Unidos. Y está claro también que con el paso del tiempo estas leyes han perdido su relevancia práctica, pero no tanto por su ineficacia, sino más bien por el cambio de contexto histórico, porque ya no estamos en la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética y tampoco estamos en el periodo del macartismo. Pero sí es importante tener en cuenta estas leyes porque las leyes al fin y al cabo no son más que el reflejo de una sociedad y sobre todo de la base económica que domina esa sociedad. Y en el caso estadounidense, la existencia de estas leyes anticomunistas demuestra que el propio gobierno estadounidense está blindado ante un futuro comunista. Está blindado completamente. Y tiene todas estas leyes represoras para combatir cualquier organización, cualquier destacamento comunista, cualquier organización independiente de la clase trabajadora. Por eso mismo hay que tener muy en cuenta el trabajo particular que deben realizar los comunistas estadounidenses. Bien, ahora bien, recientemente, en diciembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley llamada la Ley sobre la enseñanza del comunismo en Estados Unidos, que ha sido lo que me ha llevado a grabar este vídeo. Pues, ¿en qué se basa esta ley? ¿Qué dice esta ley sobre la enseñanza del comunismo en Estados Unidos? Este proyecto de ley fue escrito por María Salazar, candidata republicana por Florida, y ha tenido el apoyo de los dos partidos. Es decir, es un proyecto de ley bipartidista. Y esta ley tiene como objetivo introducir en un futuro plan de estudios de secundaria de Estados Unidos la enseñanza del comunismo, su ideología, su historia y su legado. A simple vista, esto puede parecer que no es nocivo, pero claro, cuando vemos qué organización está detrás de la aprobación de este proyecto de ley y sobre todo cuando vemos qué organización va a entregar o va a estar detrás de la redacción de los materiales de estudio sobre el comunismo, podemos empezar a preocuparnos. Porque concretamente ha sido la Fundación de Víctimas del Comunismo la que ha presionado a María Salazar y al resto de representantes estadounidenses para que se aprobara este proyecto de ley. Y la Fundación de Víctimas del Comunismo va a proporcionar los materiales de estudio a los jóvenes estadounidenses para que aprendan sobre comunismo. Porque no van a aprender el comunismo, su historia, su ideología y su legado de manera objetiva, sino que van a ser manipulados. Y vamos a decirlo abiertamente, van a ser adoctrinados por el anticomunismo. Eso hay que dejarlo muy claro, porque ¿qué análisis va a hacer la Fundación de Víctimas del Comunismo? ¿Qué fundación van a hacer? Cuando, si uno lee sus distintos dosieres, nos vamos a dar cuenta que es manipulación anticomunista, propaganda anticomunista, panfletos anticomunistas que no aguantan un análisis histórico serio. No los aguantan. Y estos mismos materiales de estudio, estos dosieres, se los van a entregar a los jóvenes para que sepan qué es el comunismo. Esto es una verdadera vergüenza y es un atropello contra la educación de los jóvenes estadounidenses, que tienen que tener el derecho a entender todas las ideologías políticas de la historia. Y esto me hace mucha gracia porque muchos libertarios estilo Javier Milei u otros anticomunistas dicen que el Estado adoctrina e inculca ideas comunistas y socialistas a los jóvenes en las escuelas y las universidades. Pero luego vemos la realidad y la realidad es que los jóvenes son adoctrinados en el anticomunismo y en la ideología de la izquierda liberal progre,
que estos reaccionarios libertarios, liberales y criptobros basados lo confunden con el comunismo. Porque esta izquierda liberal progre es tan anticomunista que vosotros. Es que hay que dejarlo muy, muy claro. ¿Dónde está ese adoctrinamiento del Estado? ¿Dónde está realmente ese que se está metiendo el comunismo en las aulas, tanto en las escuelas como en las universidades? ¿Dónde está eso? Cuando vemos en realidad que lo único que les meten por vena a los estudiantes es anticomunismo, anticomunismo, anticomunismo y las ideas de la libertad. Tenéis, eh, eh, tenéis distorsionada la realidad. Tenéis muy alterada la realidad. Esos son signos de esquizofrenia, ojo, cuidado, ¿eh? Esto hay que dejarlo muy claro, porque lo que no se puede hacer es mentir a la gente abiertamente y creer que todo el mundo es propenso a ser comunista. No, no. Realmente los comunistas son elementos conscientes y cuando utilizo la palabra consciente, no lo utilizo por casualidad, lo utilizo porque se necesita un proceso de aprendizaje y de asimilación y luego, cómo no, de práctica, de militancia. Porque es muy fácil llamarse comunista, pero muchos no lo son. Y sobre todo, la izquierda liberal progre no son comunistas. No lo son. Y ya sé también que no se le puede pedir peras al olmo. Es decir, yo no le voy a pedir a un Estado capitalista democrático burgués que enseñe el comunismo como tiene que ser. No, porque eso en realidad es tarea de los elementos conscientes de la clase trabajadora, de los cuadros comunistas, de llevar esa concienciación al resto de las masas obreras para que despierten y se conviertan en una clase para sí. Eso es tarea nuestra, no de un Estado democrático burgués. Pero sí que le voy a exigir a un Estado democrático burgués y capitalista que ofrezca una educación como tiene que ser, objetiva, que enseñe todas las ideologías políticas, ya sea el liberalismo, el anarquismo, la socialdemocracia, el comunismo o incluso el fascismo, pero de manera objetiva y contextualizándolo en el periodo histórico, porque todo joven tiene el derecho a entender qué es una ideología política y cuáles son sus principios fundamentales, de manera objetiva. Porque si no, lo que se está haciendo es manipular. Y esta ley en Estados Unidos lo que pretende es manipular a los jóvenes, meterles anticomunismo por vena. Y sé que vendrán a este vídeo muchos anticomunistas y libertarios y toda la playa de criptobros basados a decir que Planeta está llorando porque en Estados Unidos hay leyes anticomunistas. No, no estoy llorando. Simplemente expongo la hipocresía de vuestra querida democracia burguesa liberal, de la que tanto gala hacéis, de que tanto os gusta alardear de esos valores de libertad y democracia. Y la realidad es que sois unos hipócritas, porque esta misma democracia acaba coartando esa libertad, esa democracia, esas oportunidades a la clase trabajadora para que no tomen conciencia. Todas estas leyes anticomunistas, incluso la ley educacional anticomunista, impide que los trabajadores tomen conciencia. Y no, yo no me estoy quejando de que existan estas leyes. A mí me parece algo normal por parte de un Estado capitalista, porque al fin y al cabo es la clase dominante la que impone su jurisprudencia. Pero luego que no se extrañe que cuando nosotros tomemos el poder impongamos la nuestra y combatamos de la misma manera la contrarrevolución. Que no se extrañe, porque luego los que lloráis sois vosotros. Los que lloraban cuando existía la Unión Soviética eran vuestros predecesores. Los demás anticomunistas, nacionalistas, reaccionarios, y toda esta playa de anticomunistas que existen y han existido y desgraciadamente existirán. O sea, los comunistas sabemos de sobra que todas estas leyes son un reflejo de la base económica capitalista y que las haremos frente a la represión y nos antepondremos ante todas las adversidades. Por eso mismo abogamos por la creación de un partido de nuevo tipo al estilo leninista, organizado por revolucionarios profesionales que trabajen por la revolución. Nosotros lo sabemos realmente. Y yo no le voy a pedir peras al olmo, no le voy a pedir al Estado democrático burgués y capitalista que no tenga leyes anticomunistas. Pero lo que sí voy a exponer es la hipocresía de la misma democracia burguesa. Porque, repito, los que lloráis sois vosotros.
sois vosotros, porque estáis todo el día lloriqueando por el comunismo por aquí, el comunismo por allá, y en realidad os habéis enfrascado en una supuesta lucha cultural contra una izquierda liberal progre que aún creéis que es comunista. Y desgraciadamente es tan anticomunista como vosotros. Estáis peleando contra hombres de paja. Estáis peleando contra fantasmas. Y sois la otra cara de la moneda de estos progres, que consideran facha, fascista, a todo lo que no les guste. Vosotros sois lo mismo. Woke y comunista es todo aquello que no os gusta. Entonces, hacéroslo ver, porque realmente los comunistas tenemos muy claro qué es el liberalismo, qué son los libertarios, qué es un anticomunista y qué es un fascista. Los que no lo tenéis muy claro sois vosotros. Y con esto acabo, las leyes anticomunistas que existen en Estados Unidos muestran que las élites capitalistas estadounidenses aún temen a una revolución proletaria en Estados Unidos. Así que, bueno, camaradas, lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir creciendo y manteniendo el canal. También recordad que en la descripción del vídeo tenéis los enlaces de los documentos y libros que tenemos solamente en Unroad. Y nada, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!